Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Es un honor para mí estar hoy con usted aquí en Casa Rosada. Hace solo unos años, la economía argentina se balanceaba al borde de un precipicio. Decenios de mala administración habían llevado a una inflación fuera de control, una alta tasa de desempleo, default y una emisión irresponsable. Cada vez que el pueblo ejercía presión, la solución del gobierno a estos problemas era siempre más gasto, más programas sociales, más burocracia. Pero cuanto más hacía el gobierno, menos tenía la gente. Hubo un hombre que reconoció que el Estado no era la solución, sino el problema. Un hombre que tuvo el coraje de defender la Argentina oponiéndose al establishment. Y ese hombre está hoy aquí junto a mí. Me enorgullece apoyar al presidente Javier Milei en sus esfuerzos incansables por volver a hacer grande a la Argentina. El presidente Milei heredó una economía que era demasiado lenta, una burocracia que era demasiado grande y un nivel de inflación que pocas veces se había visto en este país. El presidente Trump, lo mismo. Para abordar estos problemas, el presidente Milei se comprometió a combatir el gasto público excesivo, hacer retroceder la burocracia y reprivatizar la economía. El presidente Trump, lo mismo. En muchos sentidos, Milei y el movimiento MAGA comparten el mismo rumbo. En el centro de ambos movimientos yace la creencia de que el poder pertenece al pueblo, no a los burócratas. Priorizando la democracia por sobre la burocracia, ambos movimientos buscan destrabar el crecimiento económico y restaurar la eficiencia del Estado. El Estado existe para servir al pueblo y no viceversa. El presidente Milei y el presidente Trump tuvieron esa intuición hace años. Y ese es el motivo por el que ahora lideran dos de los países más grandes del hemisferio occidental. Bajo el liderazgo del presidente Milei, Argentina y Estados Unidos comparten valores similares. Por eso me entusiasmaba hacer este viaje para dar inicio a las primeras conversaciones formales sobre comercio recíproco entre nuestros dos países. Además de dar inicio a estas conversaciones, yo he venido a transmitir el optimismo que sentimos en Estados Unidos respecto de la nueva Argentina. La presidencia de Javier Milei marca una ruptura decisiva respecto del pasado. Yo creo firmemente que el presidente Milei tiene la visión, la voluntad y la capacidad de ejecución para asegurar que este país atraviese una transformación económica. En los albores del siglo XX, la Argentina supo tener una gran riqueza y prosperidad. Poseía el 10º PBI más grande del mundo y atraía la inversión extranjera. Confío en que el presidente Milei podrá llevar a este país nuevamente a esa era dorada y logra dar continuidad a las políticas vigentes. Gracias a la audaz agenda del presidente Milei, vemos señales de un giro histórico. El sector privado vuelve a entrar en escena, mientras el sector público retrocede. Hay más crecimiento, menos inflación y disminuye la pobreza. Pero este cambio solo será duradero si los amigos de la Argentina brindan su apoyo. Por eso en Estados Unidos nos enorgullece haber apoyado el programa del FMI y el compromiso significativo del Banco Mundial y del BID que respaldará las políticas de reforma adoptadas por este gobierno para acelerar la transformación económica del país. El programa del FMI le dará un respiro financiero a la Argentina en medio del ajuste. Facilitará la liberalización cambiaria al tiempo que protegerá la estabilidad del mercado. Esta estabilidad va a dar paso a lo que debería ser un auge masivo de inversión extranjera directa. A muchas empresas estadounidenses con las que yo he hablado les entusiasma aportar el capital a largo plazo para formar parte de este milagro económico. Lo que ha logrado el presidente Milei en tan solo 16 meses es absolutamente encomiable. Quisiera felicitar al equipo económico del presidente por haber arreglado las escandalosas vulnerabilidades que heredaron. Han puesto fin al déficit fiscal que generaba una inflación fuera de control y han sentado las bases económicas para el país que permitirán que las empresas puedan prosperar.
El ecosistema pro-mercado que ha cultivado el presidente Milei justifica la confianza en las instituciones de la Argentina y en la economía argentina. Veo como el orgulloso pueblo de este país nuevamente cree en su propio futuro y creo que Estados Unidos debe formar parte de ese futuro. Para concluir, estoy aquí para manifestar el apoyo al presidente Milei y la visión de su gobierno para este hermoso país. Además, estoy aquí para manifestar la administración y voluntad de colaboración del gobierno del presidente Trump para con el pueblo argentino. Ustedes estuvieron dispuestos a tomar las decisiones difíciles a corto plazo para volver a hacer grande a la Argentina. Nosotros somos sus socios en esta transformación histórica. Muchas gracias, presidente, por haberme invitado a participar junto a usted. A continuación, escucharemos la palabra del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer y dar la bienvenida al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, a quien tenemos el placer de recibir en la República Argentina y a quien agradecemos profundamente el apoyo que nos ha dado en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, y en el BID, para que Argentina pudiera acceder a este financiamiento que ha sido la base para poder marcar un día histórico en la historia argentina, que es la salida del cepo y que sienta las bases de la Argentina grande volviendo a crecer, y es por eso que también nosotros llamamos a este día el Día de la Liberación. Así es que quiero agradecer profundamente el apoyo que nos ha brindado y el énfasis y lo enfático que me consta que han sido para que esto sea posible. Así es que en nombre de mí mismo como presidente, de mi gran equipo, de los argentinos presentes y las generaciones futuras, muchísimas gracias, secretario, y muchísimas gracias también al gobierno liderado por Donald Trump. Que un funcionario de su calibre, entre tantas solicitudes de reunión que tiene hace semanas, haya elegido venir a nuestro país, marca un cambio de era en la cooperación entre ambos estados. Confiamos en que el buen entendimiento que estamos construyendo entre nuestras administraciones será provechosa para ambas naciones. Argentina y los Estados Unidos comparten una gran afinidad. Ambas naciones son hijas de la civilización occidental, abanderada de los derechos fundamentales a la vida, la libertad y la propiedad privada. Y ambas pertenecemos también al Nuevo Mundo, al joven continente americano que tiene sus propias cualidades. Somos herederos de los aportes de distintas culturas y tradiciones y llevamos en nosotros el espíritu pionero de nuestros antepasados que cruzaron el océano. En el siglo XIX, durante un periodo, la Argentina y los Estados Unidos compartíamos una misión común. Cada uno era en sus respectivos hemisferios, nos convertimos en grandes potencias del continente y marchamos a la vanguardia de la región llevando la antorcha de la civilización. Pero muy a pesar nuestro, en un momento la Argentina perdió el rumbo. Una larga lista de políticos enceguecidos por el socialismo aplicaron un sinfín de ideas equivocadas que nos empobrecieron brutalmente y encontraron en Estados Unidos un chivo expiatorio para los males que ellos mismos habían generado en vez de un potencial socio con el cual crecer juntos. Esta actitud equivocada encontró su pináculo en 2005, cuando les dimos la espalda a un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y perdimos la oportunidad de adelantar 10 años el desarrollo nacional. Sin embargo, esto no se limitó a la República Argentina. Similares experiencias tuvieron lugar en Venezuela, Bolivia, Ecuador e incluso Brasil en menor medida. Producto de políticas socialistas escondidas bajo un nacionalismo meramente retórico, muchos de esos países terminaron destrozados, empezando por Venezuela, que es una gran villa miseria, además de una cárcel a cielo abierto, o Bolivia, que también ha encontrado el límite material de su modelo socialista y que paulatinamente se está deteriorando. Pero el mundo ya no es el mismo de hace 20 o 10 años. Hoy el mundo está cambiando. Después de décadas de acumular tensiones, el orden global, tal como lo conocíamos, se está reconfigurando.
El gran debate global que ha abierto el presidente Trump está haciendo que se discutan desequilibrios comerciales de muchos años en pos de un rediseño más justo. Él entiende correctamente que hace falta corregir las distorsiones existentes y bregar por un sistema comercial donde todos jueguen con las mismas reglas, exento de abusos y prácticas comerciales injustas. De hecho, hoy Argentina está viviendo su propio día de la liberación. Tras 15 años de control de capitales, hoy nos hemos deshecho para siempre de ese yunque al que estábamos encadenados, para retornar de una vez por todas a un sendero de crecimiento sostenible. Nosotros entendemos los momentos de cambio no como una amenaza, sino como un desafío y una oportunidad, tanto para Argentina como para el resto de la región. En este contexto, creemos que los semejantes tienen que trabajar juntos, tanto para prosperar como para protegerse mutuamente. Por eso la Argentina tiene la intención de ser un aliado firme de los Estados Unidos en la región. Y de hecho ha sido el primero de todos en manifestar este compromiso y sostenerlo confiablemente en todas las instancias diplomáticas. A nivel comercial, entendemos la propuesta de aranceles recíprocos que elaboró el presidente Trump y estamos listos para firmar un acuerdo comercial en dicha línea, que sin dudas beneficiará tanto a los Estados Unidos como a la Argentina. Porque una mayor integración comercial significa nada más ni nada menos que los ciudadanos de ambas naciones puedan acceder a bienes y servicios de mejor calidad a un mejor precio. No obstante, entendemos que la sociedad que estamos forjando con los Estados Unidos tiene que ir más allá de profundizar nuestras relaciones comerciales. Cuando Europa fue devastada por la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos fueron al rescate del viejo continente. Lo hicieron porque comprendían que si Europa continuaba cayendo por el abismo, podía arrastrar al resto de Occidente consigo, dejándolo a merced del comunismo, y que era imperativo fortalecer a sus aliados para asegurar su propia fuerza. Hoy, América Latina también está devastada. Hace décadas que nuestra región es asediada por el virus del socialismo, fundamentalmente en la dimensión económica, donde ha dejado un tendal de inflación y miseria en Venezuela, Argentina y otros países, pero también en la dimensión social y cultural, donde gobierna el socialismo, condena a los pueblos al fracaso. En suma, la región es vulnerable y muchas naciones que le dieron la espalda a los Estados Unidos durante las últimas décadas hoy podrían encontrar un beneficio mutuo en la reconciliación, como es el caso de Argentina. Por eso, las raíces de las semillas plantadas en esta nueva relación entre los Estados Unidos y la República Argentina deben ser lo suficientemente fuertes como para poder expandirse en toda la región. Del mismo modo que los Estados Unidos fueron un faro para todo el continente y también para todo el mundo durante el siglo XX, Argentina está determinada a volver a ser el faro de luz que necesita América del Sur después de ser sometida a tanta oscuridad. Para finalizar, quiero recalcar que este trabajo mancomunado entre nuestros países será instrumental para que ambas naciones vuelvan a sus años dorados. Porque tal como el presidente Trump asumió del compromiso de hacer a los Estados Unidos grande nuevamente, Make America Great Again, nosotros también le hemos prometido a nuestro pueblo que haremos a la Argentina grande nuevamente. We are making Argentina great again. Y confiamos en que la colaboración nos ayudará a ambos a llegar a puerto. Nuevamente, muchas gracias al señor secretario Bessent por su visita. En un momento tan trascendental para la Argentina, para Estados Unidos y para todo el mundo, agradecemos profundamente su manifiesto compromiso con nuestro gobierno y nuestras políticas. Dios bendiga a la Argentina, Dios bendiga a los Estados Unidos y a todos los pueblos del cielo, y que la fuerza del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias a todos. Hasta aquí esta declaración conjunta. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad.
marcha de